Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. La situación por el COVID-19 en nuestro país es cada vez más crítica. Los estudiantes han tenido que regresar a clases de manera presencial y, por supuesto, FECODE ha mostrado rechazos frente a estas decisiones que han tomado desde algunos gobiernos municipales y departamentales. Vamos a escuchar a continuación al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien tiene un informe sobre lo que está sucediendo en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Les habla Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Un saludo especial a los compañeros miembros de la Junta Directiva de ADUCESAR, al Magisterio y Comunidad Educativa en general. Hoy estamos concentrados en cómo resistir los embates de este gobierno que, escudado en la pandemia, desconoce los acuerdos firmados con FECODE y las centrales obreras en el año 2019, despilfarra los recursos y legisla autocráticamente en contra del pueblo, en contra del magisterio, de los estudiantes y comunidad en general. Desde FECODE y las centrales obreras nos aprestamos a negociar los pliegos de peticiones radicados en el pasado mes de febrero, donde pondremos al centro la exigencia de los acuerdos firmados en el año 2019, que garantice el gobierno los subsidios y la renta básica a los 5 millones de desempleados y su familia para que puedan permanecer en casa y evitar un contagio con el coronavirus. Seguiremos exigiendo al gobierno una mayor inversión de recursos para la salud, educación, saneamiento básico, servicios públicos, agua potable, a través de una reforma constitucional al sistema general de participaciones. Solo así se podrán cerrar las grandes brechas existentes en estos sectores. Exigiremos la solución inmediata al serio problema de salud y seguridad en el trabajo, de lo cual adolecemos los educadores colombianos. Prepara el gobierno una reforma tributaria para resolver la crisis económica que hoy se vive. Es cierto que hay una crisis económica, es cierto que hay un déficit fiscal, pero nosotros, los trabajadores, no somos los responsables. Son responsables los gobernantes que han usado mal los recursos del Estado, debido también a la corrupción y a las malas inversiones. Este gobierno no quiere suspender las exenciones concedidas a los grandes ricos, a los grandes evasores de impuestos que se llevaron los grandes capitales para los paraísos fiscales, sino que más bien, con el falso pretexto de la devolución del IVA, quieren aplicar mayores gravámenes a los colombianos. Acorde con esto, frente al gobierno cómplice con las grandes multinacionales explotadoras del carbón, como es el caso de La Guajira y el Cesar, como Prodeco, filial de la empresa suiza Glencore, y que quieren permitir que se vayan sin resolver el gran problema ambiental y social que dejan, FECODE le manifiesta la solidaridad a los trabajadores y a la comunidad afectada, exigiéndole al gobierno que estas empresas no se vayan sin resolver los grandes problemas que hoy le dejan a estas comunidades. En lo que respecta a la alternancia que insistentemente trata de seguir imponiendo el gobierno de Iván Duque a través de la circular 26 firmada por el ministro de Salud y la ministra de Educación,
FECODE la rechaza por cuanto es el fiel comportamiento de un Estado necropolítico que poco le importa la vida de los colombianos, que no invierte los recursos necesarios para preparar la escuela de la presencialidad, que obliga a los docentes y directivos docentes a asistir a unas instituciones que no tienen el mínimo de cumplimiento de los protocolos expedidos por el mismo Ministerio de Salud, por el mismo Ministerio de Educación Nacional. El ministro de Salud debe más bien ocuparse de los serios problemas que hoy tienen los hospitales, las clínicas públicas, que tienen personal de la salud hoy mal remunerado. Rechazamos la intromisión del ministro de Salud entonces en los asuntos de educación, en los asuntos de las instituciones educativas, que respete la autonomía de los consejos directivos de los organismos de gobierno escolar, que sí son los que pueden dar fe de las condiciones reales que existen en cada institución educativa. Desde FECODE llamamos al magisterio a no someterse al llamado irresponsable a la alternancia y más bien a exigir que nos resuelvan el serio problema de la vacuna. Aún no tenemos vacuna, los maestros no tenemos ARL ni tenemos una buena atención en salud. Es por ello que exigimos a Fidu Previsora y a todos los organismos de control que le pidan a los prestadores del servicio de salud que nos atiendan a los maestros, no solamente las enfermedades COVID, sino también otro tipo de enfermedades y patologías asociadas a la COVID, enfermedades preexistentes que hoy no están siendo atendidas por los operadores de salud. Hoy hay problemas porque no hay camas UCI, no hay red hospitalaria, no hay capacidad para atender a la población que llega a exigir una atención médica. Corremos el riesgo de morir y se pondría peor la situación si asistimos a las clases presenciales en las condiciones en que nos quieren llevar a las instituciones educativas, a los centros educativos, a los colegios y escuelas, el gobierno nacional. Los maestros estamos frente a un escenario de muerte por los visibles e impunes incumplimientos de los contratos de salud en muchos departamentos de Colombia. Seguiremos trabajando desde casa con modalidad virtual, pero seguiremos en la lucha, en la movilización, para exigir al gobierno que garantice las condiciones de conectividad, elementos tecnológicos y, como ya lo dijimos, la renta básica para dar tranquilidad a las familias de nuestros estudiantes y para que se sienta el gobierno también a negociar con FECODE, con las centrales obreras, con el Comando Nacional Unitario, con el Comando de Paro. Esas y otras son las razones que nos convocan a participar activamente en el paro que realizaremos el próximo 28 de abril contra este gobierno neoliberal de Iván Duque y sus políticas. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y desde las centrales obreras también se muestra el rechazo a las políticas que ha tomado el gobierno nacional en medio de esta pandemia. Escuchemos a continuación al ejecutivo de la CUT, José Diógenes Orjuela. Nos aprestamos desde la Central Unitaria de Trabajadores, el Comando Nacional Unitario de las Centrales Obreros y de Pensionados y el Comité Nacional de Paro a profundizar la movilización en contra de toda la política y todas las medidas que este gobierno viene anunciando, acompañado de los partidos y las fuerzas de la coalición de gobierno en el Congreso, acompañado de los grandes empresarios, principalmente del Consejo Gremial, de sus centros de pensamiento como FEDesarrollo y como la ANIF,
Por tal razón hemos reactivado todo un plan de acción que arrancó desde el 26 de febrero con la erradicación de los pliegos del sector estatal, negociación que no se ha iniciado por una posición de falta de voluntad política del gobierno nacional. Hemos aprovechado igual para hacer importantes ejercicios de movilización en el Día Internacional de la Mujer. Realizaremos este viernes actos de movilización, plantones, eventos en relación con las víctimas, y nos alistamos al gran paro nacional del próximo 28 de abril, como un prolegómeno también de las grandes movilizaciones que estamos preparando para el 1 de mayo. En ese contexto, hemos centrado en este momento nuestro accionar en una frase de un mensaje muy amplio que mantiene los 13 ejes presentados en el mes de noviembre del 2019, los 104 puntos del 2020, el pliego de emergencia, y que ahora la hemos conformado de la siguiente forma: por vida, paz, democracia y contra el paquetazo o el nuevo paquetazo de Duque de reforma laboral, pensional y tributaria, vamos al paro, vamos a la movilización. Es en lo que estamos empeñados en este momento. Estamos llamando al movimiento sindical y a los diferentes sectores sociales y a todas las organizaciones, cerca de 50 que integran el Comité Nacional de Paro, que vamos a movilizarnos. Vamos a paralizar las actividades estratégicas del país, vamos a generar una anormalidad en general, todo guardando los mayores rigores en las medidas de bioseguridad. Pero vamos a marchar, vamos a tomarnos las calles, vamos a repudiar con todas nuestras fuerzas la reforma tributaria que ha presentado el gobierno contra la clase media para esculcarle, para atracar más el bolsillo de la clase media, de las clases vulnerables y de los sectores más pobres del país. El gobierno quiere seguir sacando los impuestos del gobierno del bolsillo de la gran mayoría de los colombianos, mientras que se cuida muy bien de guardarle grandes privilegios, grandes exenciones tributarias de más de 20 billones de pesos, lo cual haría que no quieren pagar a estas empresas que están salvaguardadas por los intereses del mismo gobierno, como los banqueros, pero que en ese sentido el gobierno prefiere golpear al pueblo colombiano y no a este reducidísimo grupo de megarricos que hay en el país. Vamos a hacer del día 28 de abril, creo que un día de movilización, ojalá, creemos nosotros, y para allá vamos, del tamaño de la realizada el 21 de noviembre del 2019. Miguel Morantes, presidente de la CTC, también se pronuncia al respecto. Escuchemos. La CTC, conjuntamente con el Comando Nacional Unitario, protesta airadamente contra el proyecto de reforma tributaria que pretende el gobierno de Duque. Ponerle IVA a los productos de la canasta familiar, de los alimentos, y retención en la fuente a los salarios de los trabajadores más bajos aún. En fin, extraerle todo el producto de la reforma tributaria a la clase media y a la clase trabajadora más pobre y al pueblo colombiano más pobre. Por consiguiente, elevamos nuestra protesta y estamos convocando un gran paro nacional para el 28 de abril. El 28 de abril en Bogotá y en todas las capitales de los departamentos, en todas las ciudades, localidades, pueblos, carreteras, estaremos haciéndonos sentir en contra de una reforma tributaria que va a empobrecer aún más al pueblo colombiano. Colombia ya es el cuarto lugar más desigual del mundo. Con esta reforma tributaria estaremos casi que en el primer lugar, y obviamente ya estamos en el primer lugar en América. Ponerle IVA a la comida donde los niños están muriendo de hambre, donde hay gente que no come sino una sola vez al día y algunos ninguna,
que no tienen techo. Es algo inconcebible. Eso es de dirigentes que no tienen ningún aprecio por el pueblo colombiano ni por la humanidad entera. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y avanza el proceso de vacunación en Colombia, no quizá al paso que muchos quisieran. A propósito de este tema, vamos a escuchar a continuación a María Doris González. Escuchemos. ¿Cómo están ustedes? Les habla María Doris González, presidenta de SINDE, Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Hoy queremos contarles a ustedes nuevamente en un corto informe qué está sucediendo en estos momentos o qué ha sucedido esta semana con el tema de la vacunación, con el tema de la problemática de los trabajadores y obviamente qué opinamos nosotros como trabajadores de la salud. Nosotros vemos que el gobierno no tiene los pies sobre la tierra con el tema de vacunación. Vemos que los problemas que se están presentando en este momento es que hay mucha gente ya para segunda dosis de los de 70 años y los de 80 para aplicarles su segunda dosis y no aparecen las segundas dosis. Se dice en un informe que hacen algunos grupos de los compañeros que tenemos un déficit casi de 100.000 vacunas para segunda dosis. O sea, ese es un problema que tenemos. No vamos a alcanzar el tema de rebaño, la tardanza del gobierno para contratar el tema de las vacunas. Se dice que nos vamos a demorar hasta el más o menos 2023 para vacunar al ritmo que se va. Eso en aplicación de vacunas. El tema de la irresponsabilidad del gobierno de seguir negándose a discutir un modelo de salud que verdaderamente sea el que le sirva a los colombianos. Hoy en día estamos en el tema de nuevamente el proyecto 010, que le cuelgan un capítulo sobre el tema de la pandemia, de la emergencia sanitaria, que de emergencia sanitaria no tiene pues realmente nada, porque es darle más dientes a la intermediación para poder manejar los recursos del dinero público para la salud. Entonces sabemos que esto no lo vamos a hacer. La única forma de trancarlo es en las calles. La única forma es de que cada ciudadano colombiano se concientice que el problema de la salud no es solamente los trabajadores de la salud, no es solamente del usuario de la salud, porque ¿quién no utiliza la salud? Entonces este es un problema de todos los colombianos. Y desde la Internacional de la Educación vamos a escuchar a Hugo Yasky, quien brinda un informe sobre la situación actual de la educación en la región en medio de esta tercera ola de contagios por el COVID-19. Escuchemos. La situación de la pandemia y el sistema educativo en América Latina nos está poniendo frente a una situación de extrema gravedad. Estamos en el momento en el que lo que se denomina la segunda ola avanza en la mayoría de los países. El caso más grave, sin duda, es el de Brasil. En el día de hoy se reportan casi 4.300 muertos en una sola jornada y el número de contagios se ha disparado de manera descontrolada. En este contexto,
la mayoría de los gobiernos de América Latina, a través de sus autoridades educativas, se dispuso a retomar la presencialidad, habida cuenta de que durante el año pasado las clases virtuales marcaron una brecha de desigualdad profunda entre los que tienen acceso a Internet, los que tienen conectividad y los que carecen de ese servicio esencial. Pero es cierto que el avance de los contagios ha convertido en un acto voluntarista el de los gobiernos en relación con la presencialidad. Tanto es así que Uruguay ha debido suspender el ciclo lectivo porque se han disparado los contagios. Lo mismo ha sucedido en el caso de Chile, donde la curva de contagios ha ascendido de manera exponencial en las últimas semanas, generando una situación gravísima. Y sabemos que en la región andina y en Centroamérica la situación va tornándose cada día más compleja. De manera tal que crece un clamor, que es el reclamo que están formulando varias centrales sindicales de nuestro continente, de Europa, de África, pidiendo que la vacuna contra el COVID sea declarada de interés humanitario, es decir, que se liberen las patentes, que las naciones puedan acceder para que la vacunación se masifique en todo el mundo y se garantice el aprovisionamiento para todos los países. Les envío un saludo, Hugo Yasky, presidente de la Internacional de la Educación de nuestra región. Y escuchemos también a continuación el informe que nos brinda la maestra Fátima da Silva, quien nos habla sobre la situación que vive actualmente Brasil por cuenta del COVID-19. Escuchemos. Mi solidariedad a todas las familias víctimas de la COVID-19, a todos los educadores que perdemos de Colombia, de FECODE y de todas las organizaciones de Colombia. A ellos dicemos que nuestro compromiso es seguir luchando por la educación pública, luchando por la ciencia y por vacuna pública, gratuita para todos y todas, y que só a ciência salva desta pandemia. Então, a estes educadores, nossa gratitud por todo o que fizeram enquanto educadores, e nosso dolor com seus familiares por sua partida. E vamos nos cuidar e cuidar de los nuestros para que não seamos os próximos. 2022 não sabemos como vai ser, pero 2021 sabemos que vai seguir a pandemia. E enquanto não há controle desta pandemia, o sistema educativo não volverá à normalidade. Vamos ter um sistema educativo antes pandemia, outro pandemia e outro pós-pandemia, quizá, pero que vai demorar tempo. Os científicos todos apontam que vamos viver este ciclo pós-pandêmico por cerca de 10 anos, ou seja, até 2030. Então, se nos toca, enquanto educadores e enquanto representantes das organizações sindicais, a ver como vamos sobreviver a este meio. Porque neste meio está aqueles que querem fazer os negócios educativos através das plataformas virtuais, aqueles que querem aumentar cada vez mais a exclusão de los pobres de los locales alejados. E estamos nós e nosotras como educadores e como organizações que defendemos a vida, defendemos a educação pública. A educação virtual é uma educação de emergência. Nada substitui o presencial, principalmente o processo educativo. A escola é um espaço de fazer democracia, de fazer vivência de saberes, de fazeres, de formação da personalidade. É
el espacio, como dice Paulo Freire, que se habla, que se cría, que se sueña, ¿no? Y es el espacio que apasionadamente dice a vida. Este era uno de los ensinamentos de Paulo Freire. Bien, pero neste momento excepcional en la historia de la humanidad, no es excepcional solamente en Colombia, es en el mundo. Tenemos que adecuar al momento. Entonces tenemos que preservar nuestras vidas, abrindo las escuelas con menos personas, con todas las normas de seguridad, y si tuviéramos capacidad de testear, de aislar y de seguir las recomendaciones médicas. Si no tenemos condiciones de seguridad con la vida, no podemos volver la presencialidad en el sistema educativo. La economía se recupera, las tiendas de comercio que están cerrando ahora podrán se recuperar y abrir, ¿no? El Estado tiene que garantizar apoyo financiero a las familias para que no tengan hambre y también a los pequeños comerciantes. Los contenidos escolares también se recuperan, pero hay algo que no hay reparo, que es la muerte. Se morre un padre de familia, vão se quedar estes niños solos. ¿Qué van a hacer de ellos? ¿No? Entonces, dicemos, tenemos que testear, mas este testear de abrir o cerrar escuelas tiene que ser mediante las normas de seguridad. De nuestra parte, en cuanto Internacional de Educación, nos preocupa mucho los rumbos que la pandemia tomó en el continente. Somos el continente que más días cerramos las clases, porque también los gobiernos tenían un sistema frágil de salud y no trataron la pandemia como debía ter tratado, como debían ter hecho desde el principio. Seguimos preservando la vida de las personas y también el sistema educativo. Y la virtualidad como una educación de emergencia y que tiene que ser ofertada y buscado los medios para llegar a todos los estudiantes de todos los niveles de nuestros países. Yo soy Fátima da Silva, soy vicepresidenta de la Internacional de la Educación y dirigente nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación de Brasil. Es un gusto poder hablar con Colombia y con FECODE. Y ya para finalizar nuestro programa vamos a escuchar un poema del profesor Alejandro García Gómez. Escuchemos. Soy Alejandro García Gómez, escritor. De mi libro Alfabeto de Sombras, Medellín 2003, les comparto el poema número 12. La gran puerta se levanta imponente, desolada. Sus leves murmullos, sus casi imperceptibles llantos y esa abultada neblina de adioses que se levantan por encima y por detrás de ella, me dicen que no es impenetrable. La música, las broncas, los brindis y los espejismos de la ciudad ebria apenas llegan hasta allí. Cada madrugada, la alegría ingenua y estúpida de algún borracho que perdió su camino a casa se queda dormida ante su frontis. Amigos, los dioses de las penumbras me concedieron atravesar algunas noches la gran puerta sin atravesarla. Hasta ahora solo tengo memoria de su sol con los rayos hacia adentro. Esa es la visión que me fue dado contarles en mis cantos escondidos. A su entrada es vencido el músculo del verbo. En su delicuescente tiempo no existe espacio para las palabras. Todas son arropadas por ese sol con sus rayos hacia adentro.
Amigos, hoy que es noche de vino y los dioses me permiten compañía, ¿quién desea hacer conmigo el camino? Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.